Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Ricardo Monteagudo, a través de la señal descentralizadora de ATV Sur y con la grata compañía de nuestro amigo, el doctor arequipeño Herbert Cuba. Herbert, muy buenas noches. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Muy buenas noches y un saludo a través tuyo a todos los televidentes. Gracias, Herbert. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar de todas maneras, después vamos a hablar del motivo por el cual tienes este emblema, es lo que está ocurriendo en Cajamarca. Lamentablemente ya han habido algunos incidentes, los últimos reportes que hemos recibido, no muy graves, o sea, atentado contra algunas casetas, en fin, algunos incidentes fuertes. ¿Qué es tu lectura de lo que está pasando ahorita? Bueno, aquí creo que se presta esto para una primera lectura, es la relación que existe entre el presidente regional de Cajamarca y el presidente Ollantumala. De una posición amigable, casi partidaria, diríamos, entre ambos, se ha pasado hoy día a un nivel de confrontación. El segundo tema, diríamos nosotros, que es el comportamiento del gobierno y del ministro del Interior y de la clase política en general del Perú frente al paro de Cajamarca. Aquí la posición es casi unánime de la clase política y del gobierno en apoyar el proyecto Conga. Y en tercer lugar, diríamos nosotros, viene ya el aspecto de la población, sobre todo de las poblaciones afectadas por la minería en el Perú, que existe un amplio deseo de que esta mina no pueda seguir su exploración. En este contexto se ha pasado del debate que debería ser netamente técnico a un debate netamente político. Y en todo caso lo que se ha puesto ahora en discusión es, como lo ha expresado el propio Ollantumala, oro o agua. La complejidad de decir oro y agua ha generado terribles desafíos. ¿Por qué? Porque la población todavía no ha visto medidas del gobierno para poder señalar que se puede convivir la minería con el agua limpia en los sectores donde el agua escasea. En consecuencia, en esta contradicción no hay una propuesta nueva que pueda generar una visión compartida entre la población y el Estado. Y esto es lo preocupante, porque podría ser, hay algunos sectores un poco más radicales que plantean pues ya el uso de la violencia. Unos para aplacar la protesta popular y otros desde la protesta popular para arrinconar al gobierno con la idea de decir que el gobierno está secuestrado con los sectores oligárquicos y en consecuencia lo que hay que hacer es liberarlo de los sectores oligárquicos a través de la protesta popular. Sin embargo, aquí falta la propuesta que articule una visión compartida y para que sea generadora de diálogo. Y esto evidentemente pasa inevitablemente por preguntarnos si es que todavía es válido el principio constitucional de que los pobladores son dueños del suelo y no del subsuelo, porque el subsuelo es del Estado. Y en consecuencia todo lo que está debajo del subsuelo, el Estado tiene la posibilidad de dar en concesión y autorizar sin autorización ni participación de los que viven en el suelo. Entonces, este es un tema que se quiso solucionar a través de la ley de consulta previa, pero al no estar reglamentada, después de cuánto tiempo, ha generado expectativas embalsadas, pero por otro lado, no se debate el tema. O sea, no se dice, señores, vamos a hacer que los pobladores aledaños a la minera, a los yacimientos mineros sean propietarios, sean accionistas. Por ahí hay un par de experiencias en el Perú donde las comunidades aledañas son accionistas de la mina hasta un 5%, con lo cual pues generan adhesión de la población porque vean a ver los ingresos directos en su bolsillo, no en la obra comunal, no en la pista, no en la carretera ni en la posta, sino en su bolsillo. Y esto podría ser una modalidad que interese a todos. Pero por otro lado tampoco se ve cuál va a ser la modificación sustancial en la ley de aguas. El simple hecho de decir que voy a crear una nueva comisión, un nuevo estudio, no resuelve el problema, porque ya sabemos que el agua es escasa y frente a un bien tan importante, escaso, lo que se necesita es una regulación drástica, severa, por un lado, y por otro lado,
una norma que promueva pues la explotación o que se promueva la inversión para el agua. No nos olvidemos que Conga está en la vertiente de la selva, está en la vertiente oriental. Las aguas van al Amazonas, a la orilla del Atlántico. Al Atlántico. En consecuencia, esto también es una cosa preocupante. O sea, no solamente estamos hablando de niveles de contaminación hacia la propia zona de la mina, sino los famosos impactos indirectos. Y aquí se ha generado, por lo menos, un cuestionamiento importante. ¿Qué pasa con el estudio de impacto ambiental? Ya esto, todos los gremios que luchan contra la afectación minera señalaban que los estudios de impacto ambiental eran muy someros, tenían poco tiempo para hacer las observaciones, generalmente eran estudios de parte, los estudios no tenían la seriedad correspondiente. Debieron haber sido hechos por el Ministerio del Ambiente, es lo que dicen, y no por el de Energía y Minas. Hay un conflicto de interés. Entonces, en consecuencia, no puede ser que quien da la concesión también dé el estudio. O sea, no, además que no lo hace ni siquiera el Ministerio de Energía y Minas. Finalmente lo aprueba, pero finalmente, como se ha visto en este caso, son las propias mineras los que hacen los estudios, o funcionarios que han sido de las mineras, que salen de la minera y luego llegan al Ministerio de Energía y Minas, son puertas giratorias. Entonces ese tema ha hecho, pues, en primer lugar, poner el tema en el asunto de los estudios de impacto ambiental. Y aquí tampoco hay solución. O sea, el hecho de decir, por ejemplo, voces discordantes, el ministro de Energía y Minas dice que el estudio de impacto ambiental está bien hecho, el ministro del Ambiente dice que el estudio debe ser revisado, y el presidente Humala señala que se va a generar todo un mecanismo distinto del estudio de impacto ambiental. O sea, hay tres posiciones en el mismo gobierno. En consecuencia, todo esto genera mucha suspicacia en la población. Pero por otro lado tienes la experiencia pues de 500 años. Si bien es cierto el Perú ha sido minero siempre, desde las épocas de los incas, el Perú era minero, sin embargo, la experiencia que hay de la colonia para aquí es una experiencia siempre negativa ante el pueblo, ante el poblador, ante nuestros pueblos originarios sobre la presencia minera, y en consecuencia un gobierno nuevo como el del presidente Ollanta, que trae enormes expectativas sobre el tema, debió, antes de entrar en el conflicto, que ve que viene, porque evidentemente Conga es un conflicto, vas a tener el tema en Arequipa, en Tía María, lo vas a tener en Puno, lo vas a tener en el tema del uranio, vas a tener el tema de la represa de Inambari, o sea, vas a tener el tema en Andahuaylas, o sea, vamos a tener una serie de... Hay un proyecto de la brasileña Odebrecht, que ya ha desistido la empresa. En el siguiente segmento voy a decir de qué lugar del Perú se trata, porque no lo recuerdo en este momento, por los problemas que se van a originar con las comunidades nativas. Pero precisamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Tiene que haber ahí un pacto social, una visión compartida del país. Todavía no se ha solucionado el impasse de si el Perú es un país minero o es un país agrícola. En ese tema hay una enorme discusión. Todavía no se ha no se ha compaginado la idea de pensar un país minero y agrícola. Ese es un tema que está en enorme discusión y no hay todavía un consenso de buscar una visión compartida. Que es posible, ¿eh? El caso de Australia, por ejemplo. Y otra cosa, mientras el Perú no tenga una visión compartida, mientras el Perú siga teniendo dos visiones, en las de arriba y los de abajo, los explotados y los ricos, las mineras y los agricultores, si tengas ese fraccionamiento del país en visiones, va a terminar en violencia. Por eso que el Perú es muy violento. Estas protestas nos dan miedo. ¿Por qué? Porque pueden terminar como un caso de Bagua, pueden terminar como el caso de Puno, en la época del presidente Toledo, como el Arequipazo también, recordemos. Y Lave. O sea, son cosas que uno tiene que ir pensando debido a que no hay una visión compartida. Por eso es que es muy importante el proyecto país. Es muy importante pensar cuál es la visión que tenemos como Perú al 2021. El acuerdo nacional, el acuerdo de los partidos políticos, la misma discusión amplia de los temas para llegar a consensos, creo que es importante en el Perú de hoy. Por eso es que hoy día sí decimos lo que dijo Toledo hace 2 o 3 días. Se embalsaron expectativas, se dieron demasiadas expectativas y hoy día se cosechan. Ese es el tema. Sin embargo, yo creo que lo que el gobierno tendría que hacer en modo inmediato tiene 3 tareas. La primera de ellas tiene que definir claramente cuál va a ser la visión compartida con los cajamarquinos.
¿Cuál es la propuesta nueva? Porque están entrampados en dos propuestas. En segundo lugar, tiene que ver los estudios de impacto ambiental, pero ya la solución inmediata, cómo va a ser la solución en el corto, para este caso, ya no para el siguiente, sino para este caso. Y el tercer tema tiene que ver definitivamente con todo el tema de la consulta previa. Y la consulta previa no solamente es preguntar, sino cuál va a ser la relación del suelo y subsuelo. Y esto evidentemente, por más que signifique una consulta constitucional, se tiene que discutir. De lo contrario, vamos a ahuyentar nuestras exportaciones. El hecho que los pobladores aledaños sean accionistas de las minas, hasta un 5%, por ejemplo, es una propuesta que hay en la mesa, que sean accionistas, no significa que la minera va a perder dinero, porque van a ser accionistas igual que los demás, pero le va a dar estabilidad y adhesión de la población circundante a la minería. Experiencias en Canadá, experiencias en el mismo Perú nos dan excelentes resultados. Y eso tiene que ser repensado. Yo creo que esa nueva relación de pobladores accionistas, de nueva relación para el estudio de impacto ambiental, nueva forma de consulta a los pueblos y finalmente una visión compartida del Perú, creo que va a resolver el problema de fondo en el largo plazo. Porque el Perú tiene que aprovechar las riquezas naturales que tiene. De acuerdo. Y es una oportunidad que todavía tiene el presidente Ollanta Humala, ¿no es cierto?, de cambiar, ver cómo los peruanos podemos tener un nuevo esquema de relación con la minería, la empresa y la comunidad del entorno. El presidente Humala tiene la oportunidad porque está perdiendo puntos. O sea, cada día de conflicto no nos olvidemos, se hace más. No nos olvidemos que lo de Cajamarca es un paro indefinido. Hoy es el primer día, hoy ha sido casi tranquilo, pero esto puede alargarse innecesariamente. Me hace seña, Herbert, por favor, vamos unos cortecitos y regresamos, amigos. Estamos con el doctor Herbert Cuba. Después viene don Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias también. No se vayan. Bien, amigos, continuamos con el doctor Herbert Cuba, bien, haciendo una invocación pues para que este problema se solucione, el problema de Cajamarca, de las congas. Y iba a venir, dicho sea de paso, hoy día Wilfredo Vargas, que es alcalde del distrito de Yaucayán, Cajamarca, presidente de la Mancomunidad de Municipalidades, ofreció venir, nos llamó, le dijimos con mucho gusto. Lamentablemente nos volvieron a llamar, nos dijeron que no iba a poder estar presente porque tenía una reunión con las autoridades del gobierno. En fin, Dios quiera pues que esto llegue a buen puerto. Bueno, cambiando de tema, Herbert, el día de ayer fue el día de la no violencia contra la mujer, ¿no? Y es toda una semana, ¿cómo es el tema? No, el día de mañana. El día de mañana, perdón. El 25 de noviembre es el día de la no violencia contra la mujer. Y evidentemente todos aquellos que venimos luchando enormemente por los derechos humanos en primer lugar, en segundo lugar por un enfoque de género en nuestras vidas, reconociendo la igualdad de género, la no discriminación. Nos hemos hecho un alto y pensamos que hay que llevar siempre un recordatorio a la población y decir que todavía en el Perú el machismo es muy grande. En segundo lugar, existe un acendrado prejuicio contra la mujer. La mujer tiene que, si sabe igual que un hombre, para un puesto de trabajo, contratan al hombre. Para que puedan contratar a una mujer, la mujer tiene que saber más que el hombre. Es decir, ahí hay una competencia casi desleal por relación de género. Y por último, hay que recordar también que el feminicidio, que está ahora tan arduamente debatido, todavía en nuestro país es grande. Y en consecuencia yo creo que todo esto nos hace que toda esta semana el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, que es un hecho importante, ha llevado toda esta campaña que esperemos que tenga eco en todos los medios de comunicación. Yo como médico, en primer lugar, pero en segundo lugar como una persona libre y libre pensador, como me considero, creo que sumarme a esta campaña es sumamente importante. Hay una iniciativa de la congresista Cuculiza, dicho sea de paso, por sacar la ley. No, ya salió, ya es ley, ¿no? Ya está incorporado en el Código Penal peruano la figura del feminicidio. Esas son las mismas penas que los varones, o sea, no hay una diferencia, pero sí se hace la aclaración que la víctima es una mujer.
es un hecho importante, ¿eh? Es un hecho importante porque permite visibilizar el problema, permite ponernos a pensar y reflexionar que existe esta violencia contra la mujer. Y yo creo que estos hechos parecen ser pequeños, pero cuando llegan a la conciencia colectiva nos hace que la gente, la mujer primeramente no se calle y segundo el agresor sea castigado. Y por otro lado también busca generar conciencia en los jóvenes sobre todo para que estas prácticas discriminatorias y antifemeninas, misóginas digamos nosotros, no prosperen en nuestro país. Sobre todo muy censurable, digamos, tremendamente censurable, digamos, todo lo que significa el uso de la violencia física contra la mujer, ¿no? Que yo hoy te quería preguntar, ¿y qué estadísticas se manejan, digamos, en los estratos socioeconómicos altos también se da con mucha, igual que en los bajos, porque si se dice que sobre todo se da en los estratos socioeconómicos bajos, ¿cómo es? No, la ¿cómo violencia es la cosa? contra la mujer se da en todos los sectores. No hay ninguna diferencia entre los sectores altos y bajos. El problema está que la violencia en los sectores altos es mucho más escondida y mucho más organizada. Las personas que tienen alto nivel cultural y alto nivel académico pueden manipular bien sus actividades para pasar desapercibidos. Y en este caso, por eso, es muy importante tomar en cuenta eso, que no respeta clase social, no distingue ni raza ni credo. Violencia contra la mujer existe en todos los sectores. Es una cultura que lamentablemente todavía en el Perú se mantiene. Hay países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, los países nórdicos, donde prácticamente la violencia contra la mujer se ha erradicado. Sin embargo, todavía en nuestros países de América Latina, sobre todo Perú, todavía mantiene altos niveles de violencia. Se ha querido estigmatizar el hecho en decir que solamente los indígenas son violentos contra la mujer y que con la monserga que siempre dicen que más me pega, más te quiero, etc. Sin embargo, eso no es verdad. La violencia es transversal a todos los sectores y por eso es importante esta reflexión. Y por otro lado, el Estado tiene que asegurar las medidas para que eso se conozca. También aquí se tiene que avanzar en las comisarías de mujeres, se tienen que generar casas de resguardo para las mujeres con violencia y por otro lado también la policía femenina en las comisarías tienen que tomar en cuenta todas las denuncias que existen por este hecho y finalmente se tiene que dar una enorme campaña sobre todo en la población, en todos los ciudadanos, pero sobre todo los más jóvenes en los colegios. Se tiene que parar la violencia. El bullying, que tanto discutimos nosotros, o el bullying, ¿no? Que tanto violencia con los niños, entre niños en los colegios, tiene un alto componente antifemenino, también en los jóvenes. Por eso es importante que se fortalezca la educación entre varones y mujeres en los colegios, de tal manera que la igualdad se vaya generando desde los colegios como una igualdad de género. El tema más importante se da todavía en los hospitales. La violencia y la discriminación contra las mujeres en los hospitales es increíble, ¿no? O sea, no se da pie todavía a una consulta autónoma de las mujeres en la consulta, por ejemplo, ginecológica, obstétrica, en la consulta pediátrica. Muchas veces hasta se pide autorización del esposo o del padre para poder dar estas consultas. En consecuencia hay mucho por hacer. Cualquier reforma que se pretenda hacer en del Perú que mejore el sistema democrático no va a tener efecto si es que antes no se lucha contra la discriminación de la mujer. De acuerdo. Bueno, entonces a tomar conciencia pues con relación a este tema, muy importante comentarlo, gracias Herbert. Y bueno, regresamos entonces un poco a temas de actualidad nacional, Herbert, para comentar ya en los pocos minutos que nos quedan un poco sobre el tema del presupuesto, que es el Congreso. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? En estos instantes en que nosotros conversamos, en el Congreso se ha suspendido el pleno del Congreso para que los congresistas puedan concertar, puedan discutir, porque en realidad el presupuesto ha sido un poco más de lo mismo. O sea, este presupuesto significa la continuidad del presupuesto del gobierno anterior y no se ha podido plasmar las novedades que traía este gobierno. Para que la gente entienda con claridad, el programa de gobierno es el presupuesto. Lo que no está con plata no se hace, simplemente es lo que son deseos o es demagogia. Lo que está financiado es lo que se hace y en consecuencia si nosotros
escuchamos un discurso de enorme inclusión social, un discurso que nos dice vamos a mejorar la educación y la salud y la nutrición infantil, y vemos luego en el presupuesto que eso no se traduce en la práctica, lo que se genera es enorme desazón. Y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, en la salud, un presupuesto que de 8.600 millones de soles para el año 2012, que representa solo un incremento de 800 millones de soles. Pero si observas tú 800 millones de soles en el presupuesto total, que son 95.000 millones de soles, significa pues un incremento tan irrisorio como 0.05% del PBI. Es decir, ni siquiera el 0.1 del PBI. Y esto significa pues, obviamente, falta de recursos para los hospitales en general. Y hoy día me ha parecido sumamente interesante al escuchar a los congresistas, que todos los congresistas, pero casi todos, por no decir el 90% de los congresistas, se han referido a la salud. Han reclamado por sus hospitales de provincias, que por el hospital de Arequipa, que por el Honorio Delgado, que por el de Camaná, que por el de Chota, que por el de Cajamarca, que por el de... Todos reclaman por sus hospitales y sus provincias, pero yo digo, los congresistas provincianos deberían reunirse un poquito y ponerse de acuerdo, porque si van a sacar solo para su hospital no van a resolver el problema. Leyes especiales, como por ejemplo quieren sacar solo para Tumbes, aprovechando que el vicepresidente de la República es de Tumbes, entonces claro, yo saco para Tumbes nombramiento o contrato de personal para salud, pero ¿qué hacemos con Tacna? ¿Qué hacemos con Puno? Entonces yo creo que el tema de la salud ha merecido un comentario general casi de todos los congresistas. Y en consecuencia yo creo que de esta negociación tendría que haber algún incremento adicional para la salud, tomando en cuenta sobre todo la ampliación del seguro integral de salud para todos los peruanos. En estos momentos hay un plan piloto que funciona para Lima, para Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, una parte de la sierra de Chiclayo, ¿no? Y la zona del Datem del Amazonas. De Loreto. Esto hasta el 2011. Esto debería continuarse en el 2012. En Puno, Cajamarca, Tacna, Huancayo, bueno, 5 regiones más. Pero si no le das el dinero que necesita, eso se paraliza. ¿Y qué significa el Seguro Integral de Salud? Significa subsidio directo en atención médica para la gente más pobre. En consecuencia, no podría haber inclusión social si ese programa no continúa. Pero por otro lado también tenemos otro tema, que los médicos que trabajan en zonas rurales y en las zonas de provincia hemos visto que ganan menos que los de Lima. Si queremos tener personas en provincias, obviamente que el presupuesto debería traducir con una bonificación especial para los médicos que trabajan en zonas altoandinas y más pobres, y por lo menos nivelarles las remuneraciones con las famosas bonificaciones que pasen a planilla. Tampoco está en el presupuesto. Eso significa nombramientos de médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos de enfermería, etcétera, todos los profesionales, y esto no es mucho dinero. Y en consecuencia, tampoco es el cáncer. Un drama en el Perú es el cáncer y las enfermedades catastróficas. La gente te pregunta, doctor, y tengo cáncer, ¿ahora qué hago? No hay subsidio para eso. La gente se muere en su casa. En consecuencia, aquí tampoco hay una inclusión, a pesar de que hubo un compromiso firme del presidente Ollanta en los siguientes términos. Primero dijo que iba a incrementar el presupuesto en 0,5% al año. 0,5% es distinto a 0,05%. ¿eh? O sea, es una enorme diferencia. Por supuesto. Segundo dijo que iba a subsidiar el tratamiento del cáncer. Hoy día no está en el presupuesto, o sea, no lo va a subsidiar. Y tercero dijo que iba a construir un hospital en cada provincia. Tampoco está en el presupuesto, o sea que tampoco va a cumplir. Está muy bien, pero ya no cumple esos compromisos, pero hay otros más que debería cumplir, y en consecuencia yo creo que el debate de hoy día del presupuesto es sumamente importante, y uno de los temas de agenda de esta noche, de este consenso que tienen que lograr, va a ser incrementar el presupuesto del sector salud, por lo menos en 1.529 millones, que es el fondo que más o menos se calcula que debería ser esencial para resolver los problemas de la salud del país. De acuerdo, Gerber, me hace señas, por favor, vamos unos cortecitos y regresamos. Te dejo la pregunta, voy a volver a preguntarte lo que te pregunté hace 2 semanas, la situación del Hospital Honorio Delgado en Arequipa, por favor. Amigos, regresamos, estamos con el doctor Gerber Cuba. Bueno, en diversos sectores, y el sector salud no es la excepción, hay una tremenda incapacidad
para gastar, digamos, el dinero que se tiene. El caso de Lima, por ejemplo, que recibió mediante el pliego 11, 600 millones de soles, no los ha gastado, ¿no? Que hay un problema serio. Lo mismo pasa en las regiones. Nosotros pedimos más presupuesto, y es bueno, es lógico que necesitamos más presupuesto porque tenemos enormes necesidades, pero ese presupuesto que se recibe no se gasta. Por otro lado, hay una distorsión en el gasto. Te autorizan gastar para proyectos de inversión, bienes de capital, pero no te autorizan para gastar bienes, servicios y personal. Con lo cual tú puedes construir una linda posta, un hermoso hospital, pero lo tiene deshabitado porque no puedes contratar personal para que lo ponga en funcionamiento. Por otro lado, por ejemplo, el gobierno anterior construyó hospitales. Estos hospitales ya están ahí, lindos hospitales. Son como 20 hospitales. Como 20 hospitales que no pueden entrar en funcionamiento porque evidentemente la ley de presupuesto te prohíbe contratar personal, nombrar personal, poner en funcionamiento, porque si un hospital me cuesta a mí 100 millones, el mantenimiento anual de ese hospital me va a costar 20 millones. En consecuencia, yo ya tengo que incrementar el presupuesto para que ese hospital funcione. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la práctica? Que el canon da fondos para proyectos de inversión, pero te puede permitir construir un hospital, pero no lo puedes poner en funcionamiento. El presupuesto público te dice, haz proyectos de inversión, lo haces, pero no lo puedes poner en funcionamiento. Tenemos en estos momentos hospitales, en el de Moquegua no funciona, el de Chiclayo no funciona. Pisco no funciona, o sea, tienes construcciones hechas con enorme inversión que está paralizado. Y la ley de presupuesto de hoy no abre ese candado. No te dice, señores, contrata, haz, ponga en funcionamiento, gaste en mantenimiento, en remodelaciones. No te da la ley de presupuesto. O sea, es una ley demasiado cuidadosa, demasiado, como lo dijo el propio ministro de Economía, dijo, la incertidumbre que tenemos en el internacional nos hace que seamos prudentes. Pero esa prudencia en demasía hace que estemos perdiendo recursos porque si voy a gastar solo en proyectos de inversión, en bienes de capital, no voy a poner en funcionamiento esos proyectos de inversión. Entonces, ese es un tema que se tiene que desbloquear y eso no lo ha entendido el ministro de Economía y Finanzas y en consecuencia el día de hoy nos pone problemas y aquí nos pasa lo mismo con FONAFE. Que FONAFE administra, tiene bajo su cuidado hoy día ESALU. ESALU tiene hospitales nuevos construidos. Ha generado lo que son las UBAPs, las unidades básicas de atención primaria, que necesitan nuevos recursos de personal, necesita equipos. Sin embargo, no los puede hacer porque FONAFE, que cree que la plata de los asegurados es del Estado y en consecuencia autoriza o no autoriza las cosas, ¿qué ocurre finalmente? No autoriza. Y lo tienes al presidente ejecutivo de salud maniatado con la infraestructura linda construida que no puede poner en funcionamiento. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Esta ley debería autorizar que salud salga de FONAFE. Por ahí saldrá pues Domingo García Belaúnde de decir, si lo saco de FONAFE va a haber corrupción. Oye, va a haber corrupción, así está en FONAFE. Víctor Andrés García Belaúnde. Claro. No, Domingo, perdón, Víctor Andrés García Belaúnde va a decir, ¿sabe qué? ¿Va a haber corrupción? No, señores, no va a haber corrupción, porque igual va a haber corrupción si está en FONAFE. O sea, aquí el tema de fondo está, ¿cómo hacemos para liberar de alguna manera trabas que faciliten la inversión en salud en primer lugar, pero en segundo lugar, la puesta en funcionamiento y en marcha de lo invertido y cómo remuneramos mejor al personal, cómo mejoramos los recursos humanos del sector, porque de la que la gente se queja es de salud. Y la demostración está que de 130 congresistas, por lo menos 120 han reclamado de salud para su pueblo. En consecuencia, es un clamor nacional el tema de la salud. Sin embargo, esta ley de presupuesto que se ha presentado, por lo menos el dictamen que se discutía el día de hoy, sigue poniendo candados a la salud. Y en consecuencia, creo que la inclusión social, por lo menos en el año 2012, no se va a dar en el tema de la salud. Ok, muchas gracias, Herbert, te agradecemos muchísimo. Estaremos contigo la próxima semana a ver si hay alguna novedad del Hospital Honorio Delgado. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado el día de hoy. Muy amable por tu participación, amigos. Regresamos en breve con Reinaldo Trinidad de la revista Agronoticias, que estuvo de aniversario.